Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les traigo un nuevo video, vamos a hablar un poco de la economía global y tenemos nuevos informes con respecto a la economía en 2023 que nos muestran que cambió el panorama general. Previamente, es decir, el año pasado, se esperaba que este año la economía entrara en recesión en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, muchas personas esperaban, bueno, no solo las personas, sino instituciones esperaban que Europa entrara en recesión, tal vez Estados Unidos y Norteamérica y otras partes del mundo. Pero hay informes revisados con nuevos datos y teniendo en cuenta los rápidos cambios, eso es muy importante, que son cambios muy rápidos que se dan de un mes al otro, de una semana a la otra, o inclusive en menos tiempo, que hacen que lo que se está esperando hoy en día es que no haya una recesión. Ni siquiera en los países más golpeados aparentemente por las circunstancias geopolíticas actuales. Obviamente me refiero a Alemania, que se esperaba que luego de todo el problema que hubo con Rusia, y debido a que Alemania dependía energéticamente en gran parte del gas ruso, bueno, que Alemania iba a sufrir justamente esta falta de gas. Bueno, en vista a que Alemania se pudo amoldar muy rápidamente a esta nueva realidad, haciendo compras estratégicas, buscando recursos de energía alternativos al gas, como por ejemplo el carbón, tenemos que ya no se espera que Alemania entre en recesión, sino que su economía este año no crezca, es decir, se mantenga igual, o según el FMI, porque tenemos el informe del Deutsche Bank, que dice que la economía alemana no va a crecer, pero tampoco va a decrecer, mientras que el FMI dice, sí, la economía alemana va a crecer un 0,1%, que es casi lo mismo, si vamos al caso. Entonces tenemos que uno de los países que en teoría iba a ser más golpeado por estos cambios geopolíticos se pudo adaptar muy rápidamente. Pero este panorama se va repitiendo a lo largo del mundo. Otro país que se esperaba, bueno, en realidad sí se esperaba que creciera, pero es sorprendente, es China, que, bueno, debido a algunas medidas, como por ejemplo lo que tiene que ver con las medidas sanitarias, se esperaba que le iba a costar un poquito más. Bueno, ahora se dice que no. Y esto tiene que ver también con el cambio de actitud del gobierno chino, que empezó a abrirse mucho más rápido de lo que se esperaba. Así que se espera que China crezca y bastante este año, un 5,2% según el FMI, y según el Deutsche Bank un 6%. Le da inclusive aún más crecimiento. Y bueno, obviamente, si vamos a hablar del país que en teoría debería haber golpeado más todos estos cambios geopolíticos, sería Rusia. Rusia, bueno, con las sanciones, con los gastos de una guerra, también, con los gastos de una guerra, debería sufrir las consecuencias de eso, económicamente hablando, ¿no? Bueno, ¿ahora qué se espera? Se espera de que Rusia, de hecho, crezca. Se está esperando que la economía rusa crezca alrededor del 0,3%, lo que es bastante. Y si vamos a las estimaciones para el 2024, ya que puede cambiar como cambió la anterior estimación, se espera que crezca el 2,1%, esto según el FMI. Entonces, en base a todo esto que acabo de decir, a cómo se espera o que la economía en el peor de los casos quede igual o crezca medianamente o crezca bastante, surge la pregunta, ¿es posible hoy en día una gran crisis económica como las que ya se vivieron bajo el sistema capitalista? Y la respuesta parece ser que no, tentativamente, ya que tenemos que, gracias a los cambios tecnológicos, de logística, a los distintos acuerdos políticos, geopolíticos y demás, el sistema económico tal y como lo conocemos está siendo cada vez más versátil y se adapta más rápidamente a cualquier situación imprevista. Tengo que hacer la aclaración que sí se espera que un país entre en recesión, que sería Reino Unido, cuya economía se achicaría un 0,6%, pero nada más. Nada más. De las grandes economías sería la única que se espera que le pase esto. Todo el resto de las economías se está esperando que crezca. Y de hecho no solo las economías más desarrolladas, sino también las emergentes. Otro de las grandes promesas económicas, que voy a volver a ver en un ratito, es India. También se está esperando que crezca un 6,1% según el FMI en 2023. Brasil y México también se está esperando que crezca más del 1% cada uno. Y bueno, podría ir hablando de distintas economías, Arabia Saudita también.
Bueno, inclusive en los mercados emergentes, en los países desarrollados se está esperando en general, si los tomamos, muy en general, no marqué cualquier cosa, pido disculpas, un 4% en las economías emergentes y en los países en desarrollo un 4,9%. Es decir, prácticamente todo el mundo va a crecer. Ahora, si vamos a enlazarlo con otros temas y una visión general del mundo, primero, repetir lo que dije previamente, la economía y el sistema actual, la logística que hay, es lo suficientemente versátil como para adaptarse a interrupciones que aparentemente serían graves, porque las interrupciones y las disrupciones fueron bastante graves. Estamos hablando que Ucrania tiene una gran cantidad de exportaciones de alimentos. Bueno, la gente necesita alimentos para vivir. Gran parte de África y otras partes del mundo dependían de los granos de Ucrania. Bueno, hoy en día esto está bastante parado. También tenemos que la parte energética de Europa Occidental dependía del gas ruso. Entonces estamos hablando de cosas importantes, si bien son recursos naturales, sean commodities o energía y estas cosas, está bien, no estamos hablando de industria en sí, pero son muy importantes. Se corta esto y el sistema se puede adaptar lo más bien en menos de un año. Se adapta rapidísimo, se adapta muy bien y se adapta para los dos lados. Tanto Europa Occidental como Rusia se adaptaron, buscando alternativas que en un mundo globalizado, en un mundo interconectado, son fáciles de obtener. La parte mala de esto es que los estados pueden realizar acciones que son malas moralmente y malas en general y no sufrir tanto las consecuencias económicas como podría haber sido en otra época. Eso sería, creo, algo muy negativo. Y por otro lado, creo que también lo que habría que poner dentro de este análisis, que obviamente ni el FMI ni el Deutsche Bank lo van a hacer y me parece perfecto porque ellos se enfocan en otras cosas, tiene que ver con el costo humano de todo esto. Es decir, la humanidad en gran parte del mundo, hoy en día diría la mayoría, se adaptó tanto a este sistema que está dispuesto a hacer grandes sacrificios personales a todo nivel y hacer que con esos sacrificios el sistema pueda seguir funcionando. Porque, bueno, también no es una actitud irracional, porque si el sistema no funcionara, eso llevaría a catástrofes gigantescas. Estamos hablando de que muchos lugares del mundo pasarían hambre, mucha gente moriría, de hecho, y otras cosas. Pero me parece que hay que señalarlo eso. Que el factor humano es el que hoy en día permite en gran parte, está bien, el factor tecnológico también, la parte logística también, pero estoy hablando de la parte del ser humano como trabajador consumidor, es fundamental para que este sistema hoy en día pueda funcionar lo bien que funciona. Tanto para sí mismo, es decir, para mantenerse, como para las personas. Aunque yo creo que lo primero es lo más importante, si vamos al caso. Como nota de color, para terminar, y relacionándolo ya, medio humorístico, pero no tanto, quería decir un breve comentario acerca de, bueno, que había salido un profesor de Yale, que decía que una de las posibles soluciones al problema del envejecimiento en Japón sería o el suicidio de los adultos mayores. Y lo quería traer porque creo que justamente es esta mentalidad la que está dominando hoy en día, si bien esto parece y suena exagerado y ridículo y moralmente despreciable, creo que es de hecho una muestra del inconsciente colectivo que hay actualmente a nivel mundial, en el cual la economía y mantener una buena economía se ve como lo máximo a lo que se puede aspirar. Es eso, lo máximo, mantener una muy buena economía. Y después el factor humano justamente es el problema al fin y al cabo. Que un hombre grande, una mujer grande, mayor, no se pueda adaptar, que sea una carga económica, termina siendo peor que justamente plantear el suicidio masivo. Entonces un poco es esa mentalidad. Es interesante que esto se refiere a un país de Asia Oriental que está hoy en día tan adaptado, tan integrado, yo diría más que adaptado al sistema global y al capitalismo, pero justamente que está siendo golpeado por estas grandes fuerzas, estas fuerzas gravitatorias ideológicas del sistema que lo llevan justamente a, por un lado, un envejecimiento porque la gente no quiere tener hijos, problemas de depresión, problemas de aislamiento y otras cosas. Así que bueno, tenemos que el sistema como está hoy en día parece ser invencible y que de hecho entre elegir el bienestar
más inmediato de las personas o el bienestar inmediato del sistema, evidentemente la opción más elegida es el bienestar del sistema. Entonces me parecía bueno señalar eso. Volviendo al tema económico, podemos esperar que el año que viene veamos un crecimiento en todos los países del mundo, prácticamente, que convive también, como señala el Deutsche Bank, con cierto fenómeno inflacionario con el cual muchos países van a tener que aprender a convivir. Esto no va a ser un fenómeno que se vaya a disipar muy rápidamente. La inflación va a continuar. Y bueno, vamos a ver otros reordenamientos en las cadenas de suministro debido, bueno, justamente al conflicto en Ucrania. Bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pónganme ustedes si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta. ¿Creen que la economía en su país va a ser mejor este año o no? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos del video de este canal, mis otros dos canales, Ultra Argentina y Hipernada. Nos vemos pronto. Saludos.